Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy es un día diferente, pero no que aunque sea diferente tenemos que disponer nuestro corazón. Hermanos, queremos llegar en esta mañana al corazón del pueblo, que en esta mañana queremos meternos en tu hogar, queremos meternos en tu corazón, ¿no? Y antes de empezar pues esta pequeña apertura, vamos a tener un tiempo, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a empezar ahora y ponerle el día en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Dios mío, de poder transmitir tu palabra a través, Dios mío, de los mecanismos que tú has puesto a nuestro alcance, Dios mío. Amén. Padre, en primer lugar queremos ponerte a tu pueblo, Dios mío, en esta mañana. Muy especialmente ponemos a los enfermos para que en el nombre de Jesús sea sanado, Dios mío. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tu pueblo, aquí en esta mañana estamos reunidos, Dios mío, no físicamente, pero espiritualmente. Amén. Estamos unidos todos. Por eso en esta mañana, Dios mío, ponemos la apertura, ponemos tu palabra. Amén. Y ponemos, Dios mío, las alabanzas, y que estas alabanzas, Dios, llegue al corazón de tu pueblo, Amén. Dios mío, en esta mañana. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén, y amén. Amén. Hermano, en esta mañana como hemos empezado, te quiero transmitir mucho ánimo desde ahí, desde el rincón donde tú estás, en el lugar de tu casa. En esta mañana, hermano, yo te quiero transmitir que nos agarremos en la promesa que tiene el Señor para nosotros. Amén. Y en la promesa que el Señor tiene para ti, ¿no? Por eso es muy importante, hermano, disponer esta mañana nuestro corazón para hallar el oportuno socorro que viene del Señor. Amén. Hermano, que en esta mañana la palabra que te vamos a transmitir de todo corazón agarre, que penetre lo más profundo de todo tu seno. Hermanos, quiero compartir con vosotros una promesa. Amén. Hermanos, y se encuentra en la palabra del Señor en Primera de Timoteo Amén. 6, versículo 12. Hermano, aquí el Señor te está dando una promesa. Y esa es la promesa que tenemos que agarrarnos en esta etapa que nos ha tocado vivir. Tiempos peligrosos, pero el Señor nos da la victoria. Amén. Dice la palabra del Señor así, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, esa mano de la vida eterna, Amén. a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y delante de muchos testigos, hermano, como hemos comentado antes, el cristiano tenemos una batalla. Amén. Y esa es la batalla que tenemos que ganar para la vida eterna. Hermano, estamos en una batalla y necesitamos mantener nuestra vista Amén. puesta en lo que ya es nuestro, hermano, es la vida eterna, como he dicho antes, ¿no? Por eso en esta mañana, hermano, iglesia, no permitamos que la lucha diaria nos distraiga o te distraiga de la forma de tal forma que no te olvide la gracia que tú por fe en Jesús, la victoria la tiene más que conseguida, hermano. Que en esta mañana, hermano, nuestra batalla sea esa, la fe en la vida eterna. Desde aquí te doy mucho ánimo, hermano. Amén. Sigue hacia adelante peleando la buena batalla. Amén. Con un objetivo Amén. de que obtenga la vida eterna. Amén. Voy a darle paso a mi hermano que va a cantar unas alabanzas en el nombre del Señor. Amén. Amén. Estamos contentos de estar aquí acompañados en espíritu, en verdad. Hemos orado nuestro hermano Antonio y yo diciéndole al Señor que bajaran sus ángeles y que se sentaran aquí para que estuviéramos cubiertos. Y la verdad es que sí, el Señor está aquí con nosotros y está con nosotros ahora a través de esta conexión. Y vamos a cantar al Señor unos caritos. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, la necesito. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, la necesito. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener.
cada día, cada hora, dame fe. Bello y hermoso será aquel día cuando se cumplan las profecías. Bello y hermoso será aquel día cuando se cumplan las profecías. Y en una villa, en un cerrar, todos los santos se marcharán. Y en una villa, en un cerrar, todos los santos se marcharán. Mi Cristo tiene una morada que ha preparado para su amada. Mi Cristo tiene una morada que ha preparado para su amada. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Sanaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Le voy a dar paso a mi hermano Antonio para que nos dirija en otra oración al Señor. Amén, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu paciencia sobre tu pueblo y por tu grande amor, Dios mío. En esta mañana, Dios mío, queremos despojarnos de todo peso y queremos entrar en ese lugar santísimo a través de la sangre del Cordero, Dios mío. Amén. Padre, qué gran privilegio que tú nos has dado, la vida eterna. Por eso en esta mañana queremos agarrarnos a tu promesa, Dios mío. Queremos agarrarnos a todo lo bueno que tú tienes para nuestras vidas, Dios mío. Padre, ponemos a tu pueblo delante de ti, Dios mío, para que tú nos guardes, para que tú nos guías, Amén. para que tú, Dios mío, nos orientes en estos momentos tan difíciles y tan complicados, Señor, para nuestras vidas también, Señor. Por eso rogamos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que tú, Dios mío, aliente al cansado, tú des fuerza al fatigado, Dios mío, y que nuestras rodillas, Dios mío, cada día esté fortalecida y que nuestra mirada siempre esté puesta en la cruz del Calvario, en el gran sacrificio que hiciste, Dios mío, entregando a lo que tú más querías, a tu Hijo amado Jesucristo. Por eso en esta mañana es nuestro propósito, es nuestro fin, es nuestra meta de alabarte y glorificar tu santo nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pasamos a la palabra del Señor y bueno, queríamos comentarle, hermano, que ahora ahí donde tú estás, ponte cómodo, toma tu Biblia. Está el Señor contigo, está el Señor conmigo, está el Señor entre nosotros. Y su palabra, dice la Escritura, es fiel y verdadera. Y no pasa, hermano, no pasa desapercibida, esté grabada o esté en directo. Siempre la palabra de Dios, siempre va a tener para nosotros vida y vida en abundancia. Porque la palabra de Dios es perenne, dice el Señor. Y en este día, hermanos, en esta mañana, nosotros vamos a enfocar nuestra lectura y nuestro estudio, a analizar qué papel tiene el cristiano y su vivir en la cultura.
Me entenderán ustedes, hermanos, que en estos días, aparte de lo que tenemos de la pandemia y tenemos estos confinamientos, sabemos que también hay una exaltación a un grupo de eventos, como es la fiesta de Halloween, la fiesta de todos los santos o de los muertos, como tú quieras llamarlo, como lo llame la gente. Y la pregunta en esta mañana, importante en nuestras vidas, ¿qué hace el cristiano? ¿Cómo se tiene que mover el cristiano su vivir cada día con la cultura? Ahora, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es saber el significado de la palabra cultura. Para entender lo que significa cultura podemos tener dos maneras. La primera es entender la cultura como aquellos conocimientos que son adquiridos por uno a través de la experiencia, a través, por ejemplo, del trabajo, a través del estudio, leyendo, viajando, conociendo. Esa cultura es propia de cada uno de nosotros. Se da por la experiencia. Y la tenemos tú, la tengo yo, la tiene tu vecino y la tiene todo el mundo individualmente. Pero también hay otra forma de entender la cultura, que es cuando nosotros hablamos del conjunto de conocimiento, de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo, o a una clase social, o a un país, o a una época. Es decir, en otras palabras, nosotros, por ejemplo, tú que me estás viendo desde el puerto de Santa María, desde Jerez, desde Algodonales, no importa, mientras que estemos en el país de España, que hayamos nacido en el país de España o que nos hayamos criado aquí, nosotros tenemos en común esa cultura, la cultura española, unas costumbres, unas ideas, unas tradiciones que, por ejemplo, otros hermanos en la China, en México, por allá, por África, no van a tener, van a ser diferentes. Además, también observamos que siendo españoles, a lo mejor tengamos también otra cultura. Eso se le llama subcultura, una cultura dentro de otra cultura. Por ejemplo, una subcultura sería la que tiene el pueblo gitano. El pueblo gitano español tiene una cultura española, pero también tiene una cultura que les caracteriza por su cultura gitana. Tiene sus costumbres, sus ideas y sus tradiciones. Así que, hermanos, también nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos que pensar que la palabra de Dios nos dice que también nosotros tenemos una cultura. Es decir, somos españoles, somos payos o somos gitanos, no importa, pero que además de eso tenemos la cultura cristiana. Por eso, hermano, cuando comenzamos a pensar en el cristiano y en la cultura que nos rodea, debemos pensar que el cristianismo, por tanto, es una cultura en sí misma, o mejor dicho, como hemos dicho antes, una subcultura de una cultura distinta a la que nos rodea. Por ejemplo, si usted me está viendo desde México, si usted me está viendo desde China y conoce el español y me entiende, ¿verdad? Pues, aunque usted tenga la cultura china o la cultura mexicana y yo la española, lo que nos une a ti y a mí como creyentes es la cultura cristiana. Entonces, hermano, debemos pensar por un lado qué cultura o qué clase de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres caracterizan al pueblo cristiano, y por otro, qué cultura, qué conocimiento, qué ideas y qué tradiciones caracterizan a la cultura que nos rodea. Porque entonces tenemos, por una parte, la cultura del mundo y por otra la cultura cristiana, que a veces, solo a veces, en pocas ocasiones,
se dan la mano, pero que en otras muchas están de un lado y de otro. Chocan, no se quieren, son diferentes. Ahora, hermanos, nosotros lo primero que vamos a hacer, antes de hablar de la cultura del mundo, es hablar de la cultura que Dios nos establece en su palabra para su pueblo. Y así lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los dos hablan del pueblo de Dios en su conjunto como una zona, como un conjunto, como una unidad. Y empezamos en el Antiguo Testamento mencionando a el pueblo de Dios, a Israel, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, el Señor les dice a Israel: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Luego pasamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, que dice: y vosotros, al pueblo de Israel, me seréis un reino de sacerdotes. En Deuteronomio 7, versículo 7, dice la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La pregunta hasta aquí que nos podemos hacer es: ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos aquí por cultura en el pueblo de Israel? Por una parte, el texto nos ha dicho que el pueblo de Dios es un pueblo especial. Un pueblo especial que tiene un Señor con un nombre, que es el Dios, el Creador, el Señor de los ejércitos. Cuando hablamos de Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Tenemos identidad, tenemos una cultura con identidad, con un Señor, con un dominador nuestro. También tenemos una ley. Por supuesto, este Dios, este Señor de nuestras vidas, establece una ley para que nosotros podamos seguirla. Y esto se dio, querido hermano, allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le dio a Moisés, o a través de Moisés al pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Fue entonces cuando el Señor estableció la identidad del pueblo de Israel, diciendo: vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y estas serán las normas de convivencia. Convivencia hacia Dios, convivencia social y convivencia a uno mismo. Tiene una ley. Vean que ya la cultura comienza a aparecer. Es un pueblo, dice la Escritura, diferente a otros pueblos. Y por supuesto, querido hermano, en el Nuevo Testamento también, ahora mencionando a la Iglesia, se nos va a recordar parte de esas promesas. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Ven, hermanos, que ahora el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, se convierte en linaje escogido. Un pueblo diferente, un pueblo único a través de la sangre de Jesús, llamados a ser santos, apartados para Dios, para una cosa: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora dice también la palabra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y nos ha hecho reyes
y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, hermano, en resumen, hablamos de varias cosas. La primera es que el cristiano tiene una cultura diferente a la del mundo. Y es una cultura basada en la palabra de Dios, en la Escritura y en su fundamento, Jesucristo. Por otro lado, también sabemos que el mundo tiene una cultura que, si va al lado de nosotros, que la veamos todos los días, pero no tiene el mismo fundamento, tiene un fundamento distinto. ¿Cuál es ese fundamento distinto del mundo? Pues las obras de la carne, dice la Escritura, cimentadas en el príncipe de este mundo, Satanás. Por tanto, ¿qué se nos dice respecto a esto? Porque preguntaremos, entonces, ¿por qué estamos aquí? Si somos de cultura diferente, si somos un pueblo llamados a ser diferentes, a ser santos, ¿por qué estamos en medio de otra cultura que es una cultura con un fundamento diabólico? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, la palabra del Señor, la primera cosa que nos dice es que no nos conformemos a este siglo. El cristiano no debe conformarse a la corriente del mundo, a la idea del mundo, al pensamiento del mundo, sino que tiene que ser transformado, dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Dice la palabra, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, el cristiano no está llamado a quedarse parado, a quedarse quieto o a ir con el mundo en la corriente, sino más bien, dice la Escritura, a transformar su entendimiento a través de las Escrituras para saber cuál es la voluntad de su Señor y ponerla por práctica. Y por supuesto, vivir para algo. ¿Cuál es esa práctica? Primero, en nuestras vidas, para nuestro beneficio y también, dice la Escritura, para testificar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, definitivamente tenemos un propósito en nuestra cultura: demostrar con nuestras vidas la cultura divina, la cultura de Dios, para que los demás puedan contemplar quién es el Dios de Israel y quién es el Dios de la Iglesia, y se acerquen a este Dios santo, para que sus vidas sean transformadas. En otras palabras, hermanos, el cristianismo vive en una cultura dominante para intentar transformar esta cultura en la que estamos en una cultura distinta. Ahora, esto es difícil, esto es muy difícil, porque además estamos influidos por todos los sitios, por todos nuestros sentidos, y hemos puesto antes el ejemplo del Halloween. No nos da tiempo para describir la fiesta del Halloween, sino solamente para decir quizá que es una fiesta anterior al cristianismo, a la aparición del cristianismo, una fiesta que viene de origen nórdico, donde se da mucha brujería, donde se creen en las brujas, donde se creen en los duendes, donde se creen en todos estos tipos de seres o criaturas del inframundo. Y esta fiesta de Halloween, y además todo lo que conlleva, los ruidos extraños, los trucos, los tratos, etcétera, no son nuevos y no son inventados ni siquiera por Estados Unidos para la diversión de los niños, sino que tienen un origen pagano
y satánico, donde lo que se intentaba hacer era, querido hermano, que los espíritus inmundos o los espíritus del inframundo vinieran y se conectaran con los espíritus vivos. Ahora, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo? Dice la palabra del Señor, o te pregunta diferente el Señor, ¿qué tiene de bueno? No qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. Digamos qué tiene de bueno el Halloween o cualquier fiesta pagana en la que, por ejemplo, no se glorifica a Dios. Además, es una fiesta que es tropiezo para otros. Porque nosotros estamos todo el año diciéndole a nuestros hijos que no crean en fantasmas, que no crean en monstruos, que no crean en cosas difíciles, así de espanto. Y en ese día nosotros mismos somos los que provocamos en estas criaturas este mundo trágico de tiniebla. Maquillamos el espanto. La palabra nos llama en Efesios capítulo 5, versículo 1, a ser imitadores de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios. Mi pregunta aquí, o en cualquier fiesta de este mundo, es si realmente lo que voy a practicar o lo que voy a hacer me edifica. Así que son cosas, hermanos, en las que tenemos realmente que meditar, no hoy, sino cada día. Porque, como hemos dicho, esta fiesta pagana no glorifica a Dios. Y si por tanto, si no glorifica a Dios, ¿a quién glorifica? Pues diremos que glorifica a Satanás. Además, como hemos dicho, es tropiezo para otros. Y no que es tropiezo solamente para otros, sino que invoca a Satanás. Desvía nuestros pensamientos de lo puro a lo impuro y arriesga la vida de tus hijos, la vida de mis hijos, y tus vidas las arriesga tanto físicamente como espiritualmente, porque dejan a los niños en la calle a su suerte recogiendo caramelos de quién sabe quién. Hermanos, ¿qué debe hacer el cristiano? Tenemos un ejemplo claro en Daniel. No nos da tiempo a leer todo el libro de Daniel, pero allí en casa, cuando tenga tiempo, lea el primer capítulo, hasta el versículo 20. Daniel, un judío, un joven judío de Judá, del linaje de los príncipes, bien instruido en las escrituras, es atrapado por la gente de Babilonia y llevado preso a un país de ídolos, a una cultura idólatra, a una cultura dominante en esa época, donde intentan destruir su identidad a base de estudio, a base de cambiarle el nombre, a base de darle otras cosas de comer, a base de vestirlo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que Daniel tenía una cosa y era joven. Daniel, dice la Escritura, que propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, él determinó que aunque viviera en una cultura diferente, además a lo mejor apetecible, porque él dejó de comer la comida del rey y de beber el vino del rey para comer legumbres y agua. Pero más importante era mantenerse puro dentro de sí, en su corazón. Determinó, dice la Escritura, no contaminarse. Por fuera la gente lo podía llamar lo que quisiera, pero por dentro él sabía que era Daniel, que era un servidor del Dios Santo, del Dios de Israel. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Somos de verdad creyentes? Tenemos que determinar en nuestros corazones, hermanos, ahora en este tiempo trágico, donde las iglesias se cierran, donde no nos dan oportunidad tampoco de pastorear como antes, a determinar en nuestros corazones, con determinación, con valentía, no contaminarnos con este tipo de cosas. Así que lo que debe de hacer el cristiano con esta determinación, y acerca de estas fiestas, hablamos del Halloween porque es la fiesta que nos toca, o la fiesta de todos los santos, es
Lo primero, no participar de ellas en ninguna forma. Vean, hermanos, lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Lo primero que debemos de hacer, hermanos, entonces, es no participar en ninguna forma. Y esto conlleva a que tú no envíes a tus hijos a pedir caramelos ni cosas en Halloween. Que tú no vayas a la escuela y lo vistas a él de diablo, ni de calavera, ni de nada que tenga que ver con el mundo de las tinieblas. A no tener tampoco actividades de Halloween en la iglesia con el pretexto de ganarse al pueblo o al mundo para Dios. Al mundo no hay que ganarlo el día de Halloween. Al mundo hay que ganarlo cada día, uno por uno. Almas para Cristo. También, hermanos, si te piden dulces, no des dulce con el pretexto de testificar cuando vengan a tu casa. Mantente firme en tu convicción y predica, hermano, a tus vecinos, antes y después. Predica que tú no vas a participar de esa fiesta, porque tú eres creyente en Jesucristo, y que tu Señor y que tu cultura, dice la palabra, no te dejan participar de cosas infructuosas y de cosas que conllevan a las tinieblas. Predica la verdad en amor, como dice Proverbios 16:6. Y no, hermanos, no deseche a los que no han adquirido tal convicción. Aquellos que participan en tu familia o amigos creyentes que todavía no han tenido esa convicción, no los deseche. Dice la palabra de Dios en Efesios que nosotros nos tenemos que calzar con los sandalias de la paz. Podemos testificar sin violencia, sin maldecirlo, sin desecharlo. Dice Pablo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es examinarnos nosotros mismos. Por tanto, esta palabra más va para uno mismo que para nuestros vecinos, para la gente con la cual convivimos. Y finalmente, hermanos, me gustaría leerles, querido hermano, un pasaje que viene en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, porque vendrán más cosas, vendrán más fiestas y vendrán más momentos en los que nosotros tendremos que abstenernos. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En aquel tiempo se pasaban a los hijos por el fuego y hoy Satanás lo pide, pero espiritualmente, ya no físicamente, pero espiritualmente. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. El Señor nos llama a la determinación y a la perfección en este tiempo. Tiempo de pensar, tiempo de afirmar nuestra identidad como creyentes en una cultura dominada por las tinieblas, en una cultura dominada por personas inmorales, en las que nosotros tenemos que vivir por la justicia y para la justicia. Y para terminar, hermanos, le vamos a pedir a nuestro hermano Antonio que tome el lugar y haga una oración al Señor para que podamos despedirnos en paz.
Recuerden, hermanos, que aunque no estamos presentes, sus ofrendas y sus diezmos son importantes para la casa del Señor, así que apártenla también el día de hoy, apartémosla todos para entregarla en el momento adecuado, porque eso es agradable también al Señor. Que Dios les bendiga. Buena palabra, hermano, buena palabra para reflexionar y buena palabra para que haya arraigado en nuestro corazón para este día, ¿no? de la fiesta esta que ha comentado pues nuestro hermano, ¿no? Hermano, pues hasta aquí, pues desde aquí desde la iglesia, pues bendiciones. Espero que haya sido una palabra de bendición para tu vida como ha sido para la nuestra. Y desde aquí, pues muchas gracias por estar ahí en estos momentos escuchando la palabra del Señor. Y yo pues voy a despedir pues el culto con una oración y después vamos a despedirnos también con una alabanza, ¿no? Amén. Hermanos, recordad también que el martes tenemos discipulado a las 7 de la tarde y recordad también que el miércoles también estamos llamados a una cita con el Señor a las 7 de la tarde, que lo pondrá nuestro hermano Samuel en el grupo de asamblea, ¿no? Hermanos, bendiciones de parte nuestra, de parte de José Luis, de parte mía, y muchas gracias. Voy a hacer una oración para que el Señor nos guarde durante toda esta semana y para que el Señor pues nos cuide, nos bendiga grandemente, pero ante todo también bendecir al Señor con nuestro corazón, con nuestro sexo, con las primicias de nuestro fruto cada día, ¿no? Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Dios mío. Señor, gracias por tu frescura, Dios mío. Gracias porque tú has hablado al corazón de tu pueblo, Dios mío. Gracias, Dios, porque tú has hablado a mi corazón también, Dios mío. Por eso en esta mañana te decimos, Abba, Padre. Te decimos, ven, Padre. En esta mañana, Dios mío, estamos contentos porque unas semanas más, Señor, tú nos has bendecido tanto espiritualmente como materialmente, Señor. Padre, verdaderamente, Señor, aunque tu palabra no es transmitida a través físicamente, Dios mío, pero tú buscas la forma, Señor, y tu palabra, Dios mío, permanecerá siempre, Dios mío, aun aunque nos exponga, Dios mío, que nos ponga, Dios mío, y nos quieran tapar la boca, tu palabra será transmitida, Dios. Tú buscarás la fórmula, y esta es la fórmula en estos momentos tan difíciles, Dios mío, pero a la vez también de bendición, porque aquí, Dios mío, tú nos fortalecerás, tú nos guardarás en completa paz, Señor. Padre, gracias te da mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida es así, tenemos un tiempo para nacer y otro de morir, tiempo de cantar, tiempo de jugar, tiempo de cantar, tiempo en esta vida donde hay guerra y otro de paz, todo llegará, todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Cada amanecer, cada día que pasa es un regalo que Dios nos da. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. La alegría, busca la paz y síguela. Y no la dejes más. Pasa es un regalo que Dios nos da. Cada segundo, cada minuto hay que aprovechar. Sigue con alegría, busca la paz y síguela. Y no la dejes más. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Amén. Que el Señor los bendiga. Que Dios, hermano.